Bienvenidos a Noticias 24/7. De inmediato pasamos a las informaciones. La Junta de Supervisión Fiscal radicó hoy una solicitud para que el gobierno de Puerto Rico se acoja a la protección del título 3 de la Ley Federal Promesa. Esto luego que el primer ejecutivo Ricardo Rosselló le hiciera la petición al ente federal tras no lograr un acuerdo con los acreedores. Tomé la decisión de solicitarle a la Junta que Puerto Rico se acogiera a la protección del título 3 para poder entonces trabajar en un plan estructurado de lo que sería el pago a la deuda bajo los parámetros del plan fiscal. De esta forma, Puerto Rico se convierte en el primer territorio o jurisdicción de los Estados Unidos en acogerse a un instrumento que regula la quiebra. Rosselló explicó que se trata de una protección entre lo reclamado por los bonistas y asegurar que se cumpla con los servicios esenciales de la ciudadanía. Algunos de los acreedores han objetado el plan fiscal. Y han objetado y seguirán objetando ese plan fiscal con un solo objetivo: poder aumentar el dinero que está disponible para ellos. En un proceso de quiebra normal, un juez sí tiene la facultad de disponer de los activos del deudor. En este caso, el tribunal tiene ese poder, pero la ley de promesa exige que un juez no puede disponer de los activos del Estado sin que la Junta conceda y esté de acuerdo. La protección del título 3 provee un espacio de unos 120 días para que los bonistas o acreedores puedan retar o impugnar este proceso, el cual también provee otro espacio en el que la deuda podría ser auditada o alguno de sus créditos. De hecho, el gobernador justificó la determinación de su administración cuando durante su campaña electoral aseguraba que la deuda se podía pagar sin que se afectaran los servicios esenciales, toda vez se tomaran las medidas adecuadas. En aquel entonces, lo que se hablaba por el gobierno, sin dejar mucha evidencia, y lo que se había trabajado era un déficit de como máximo $3,000 millones. Cuando entramos en la transición pudimos determinar que esto era $7.5 billones y la Junta por su parte pudo investigar que el número era alrededor de ese, 7.6. Por lo tanto, ¿qué significa este cambio? Significa un cambio dramático. Por ejemplo, hay sectores que establecen que si no se paga la deuda, pues que esto se resuelve. Lo cierto es que sin pagar la deuda, sin pagar un centavo de la deuda, todavía tenemos más de $3,000 millones en déficit, lo cual tendríamos que, trabajar o aumentando ingresos o reduciendo gastos. Tanto la Junta de Supervisión Fiscal como el primer ejecutivo coinciden en continuar buscar acuerdos consensuados con los acreedores. Con esta determinación aprobada por la Junta se extiende la suspensión automática de litigios y renegociar la deuda con los acreedores. Noticias 24/7 buscó la reacción del pueblo ante la decisión del gobierno de acogerse al título 3 de la Ley Promesa, y esto fue lo que nos dijeron. Hay que trabajar, hay que tenerlo de uno, porque la verdad es que cuando la gente no se inspira a trabajar, no tiene sus recursos, pues estas cosas le hacen daño, ¿entiendes? Han tenido otras alternativas, ¿verdad?, para escoger otro rumbo para el país. Entiendo de que el país tiene que salir de coloniaje para entonces poder saldar verdaderamente, recuperar lo que es nuestro y que los que realmente deben pagar entonces. Eso es una pérdida para Puerto Rico demasiado grande porque ahora no confían en nosotros, no hay más bonos, no hay dinero, el presupuesto baja porque entonces de allá es que vienen las ayudas federales. Ahora van a salir mucho más perjudicados porque el pago de la deuda va a ser mucho más lento. Y entonces todo el negocio y el acceso a los bancos y todo eso, pues Puerto Rico tiene las puertas cerradas porque no tiene de eso. Tenemos que buscarnos de alguna forma u otra, y si hay un país que no nos provee esas oportunidades para poder crecer, para poder desarrollarnos como profesionales, como cualquier cosa, pues ¿sabes? Va a ser difícil para quedarnos aquí. Mientras los sindicatos y organizaciones que convocaron la manifestación del 1 de mayo reclamaron hoy el éxito de la actividad. Durante el encuentro, los líderes sindicales lanzaron fuertes reclamos contra el gobierno. Gloriner Soto con el reportaje.
Dirigentes del movimiento Pa' la Calle 1 de Mayo repudiaron las expresiones realizadas por el gobernador Ricardo Rosselló con relación al paro que se llevó a cabo el lunes. Pedro Irene Maimí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, aseguró que dicha manifestación fue exitosa y además se expresó sobre las medidas que, según dijo, afectarán a la clase trabajadora del país. El gobernador tuvo la desfachatez de mentir sin titubear ante el pueblo cuando dijo que el 1 de mayo no tuvo éxito. Asimismo, es que le miente al país descaradamente cuando dice que la única alternativa para enfrentar la crisis es medida en contra de la clase trabajadora. Por su parte, el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, José Torres Rosario, hizo coro a las expresiones de Irene Maimí y a su vez acusó a la Policía de Puerto Rico de no hacer su trabajo durante los disturbios ocurridos una vez culminada la manifestación oficial. Además, hizo referencia a la demanda radicada por el Banco Popular en contra de los líderes sindicales. La policía no hizo su trabajo por instrucción de su comandante en jefe. Fue una canallada. Fue tan evidente que en menos de 24 horas el Banco Popular tuvo que enmendar su propia demanda porque no hay manera de sostener esa acusación. Finalmente, Pedro Irene Maimí aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que se dieron cita en la manifestación del 1 de mayo y recalcó que el movimiento sindical seguirá ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. La lucha continúa, los trabajadores vamos a continuar con nuestra lucha y vamos a enfrentar, como dijimos, al gobierno, a la Junta y al gobierno de los Estados Unidos que nos tienen un estatus colonial hace casi 100 años. Para Noticias 24/7, Glorinel Soto Rodríguez. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página wipr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.